versículo 7. Salmos, capítulo 2, versículo 7. Lo leo. Dice así la santa palabra de nuestro Señor. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre de los cielos, tú eres Dios creador. A ti sea la gloria en medio de tu pueblo. En esta mañana nos dirigimos delante de ti primeramente para pedirte perdón, porque hemos pecado en contra tuya. Perdónanos, Señor. Concédenos en tu misericordia el don del arrepentimiento para no volver a transgredir tu ley. Enséñanos a amarla. Enséñanos a amarte a ti como tú quieres que te amemos, con un amor santo, así como tú nos has amado. Padre Celestial, también esta mañana te pido que sea tu Espíritu Santo ministrando a la vida de cada uno de mis hermanos. Y por sobre todas las cosas, dame la seguridad, la certeza y la firmeza de que esta es tu palabra y que eres tú hablando a tu pueblo. Yo soy un instrumento en tus manos, soy el micrófono de tu voz. Señor, ayúdame a trazar bien las Escrituras, porque es tu palabra, santa, inerrante e infalible. En el nombre de Cristo Jesús, te pido todo esto. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Entonces, antes de empezar con este tema específico del decreto de Dios, necesito aclararles algo y hablarles de dos extremos que podemos encontrar en nuestra realidad. Uno exagera el decreto de Dios. Eso se conoce como hipercalvinismo. ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿Del hipercalvinismo? Bueno, son supuestos seguidores de Juan Calvino. Él creía firmemente en el decreto que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero estos supuestos seguidores, ¿qué es lo que hacen? Dicen, como ya Dios todo lo ha decretado, nosotros no necesitamos evangelizar. ¿Por qué? Porque si ya lo ha decretado, Él mismo se encarga de hacer eso. Yo no tengo responsabilidad de salir a predicar. Yo no tengo responsabilidad de enseñar. Y eso es lo que creen los hipercalvinistas. Dicen y creen que se les debe predicar el Evangelio solamente a aquellos que tengan un signo o una inclinación hacia lo que es la salvación, o que demuestren de alguna forma con sus vidas que ya han sido regenerados. Pero vemos que eso va en contra de lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque si no, Saulo no hubiese sido llamado. El que luego es llamado el apóstol Pablo no hubiera sido llamado. ¿Por qué? Porque él, cuando fue llamado por Cristo mismo, ¿estaba qué? Estaba persiguiendo a la iglesia, estaba matando cristianos. Entonces, según este pensamiento, él no debería haber sido aceptado, él no debería haber sido llamado. Entonces vemos que es una exageración del decreto de Dios. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Contrario a esto, la Biblia nos enseña de dos cosas, hablando doctrinalmente: el llamamiento externo y el llamamiento interno. El llamamiento externo es la predicación expositiva de la palabra a todos. Ese es el llamamiento externo y es un llamamiento universal a todos. Pero hay un llamamiento interno y ese no lo hacemos nosotros como personas.
Sí, ocurre en medio de una predicación, pero no es obra del hombre. Esa es obra del Espíritu Santo. Ese llamamiento lo realiza el Espíritu Santo dentro de cada uno de aquellos que Dios en su soberana voluntad ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Esa es una de las contrariedades. Y la segunda línea herética que la Biblia nos enseña es acerca del arminianismo. Los arminianos creen que la expiación es universal, es decir, que todos se van a salvar. No hay nadie que se vaya al infierno, dicen ellos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la predestinación. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos hombres? Dicen que la predestinación, es decir, cuando Dios escogió a unas personas para salvarse, las escogió porque vio hacia el futuro y dijo, este va a creer, entonces lo voy a escoger. O este otro va a creer, entonces lo escojo. Eso es lo que creen ellos. La previsión de Dios de las cosas futuras. Y que en base a eso escogió. Pero lo que decimos nosotros como iglesia y como lo que enseña la Biblia es que Dios sí vio hacia el futuro, pero no escogió a las personas porque iban a creer. Las escogió porque Él en su soberana voluntad lo decretó. Porque Él dijo, a este lo escojo, no por algo específico en Él. Entonces son dos cosas contrarias que enseñan: el hipercalvinismo, que no somos nosotros, y el arminianismo, con los cuales tampoco nos relacionamos. Ahora bien, ya sabemos con qué cosas no nos identificamos. Entonces, pasemos a explicar lo que la Biblia enseña, no lo que nosotros pensamos de la Biblia, no lo que nosotros creemos como iglesia. No, es lo que la Biblia nos enseña. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Lo que la Biblia dice, no lo que yo digo, no lo que yo voy a exponer hoy, es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, quiero hablarles de esta palabra decreto. La palabra como tal, decreto, aparece 19 veces en toda la Biblia. Quiero que vayamos a leer dos ejemplos. En Esther, capítulo 1, versículo 19. El primero que me lo encuentre levanta la mano, se pone en pie y lo lea. Esther, capítulo 1, versículo 19. Bien, lo tengo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey a su velo y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. ¿Escucharon? Que él publicó un decreto. Entonces, eso no está hablando del decreto de Dios, está hablando de un decreto humano, es decir, es un mandato, es una ley que un rey sacó, el rey Asuero. Entonces, nadie debe ir en contra de ese decreto, eso es una ley. Otro, en el Nuevo Testamento ahora, en Hebreos 11:23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. ¿Alguien lo tiene? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bien. ¿Se dan cuenta? Ese decreto en el Nuevo Testamento también está hablando de un decreto humano. No está hablando del decreto de Dios. Está hablando del decreto que hizo ese rey para matar a todos los niños. Pero ese decreto no es infalible. ¿Por qué? Porque estas personas desobedecieron al decreto con sus acciones. Ahora vamos a hablar de lo que es el decreto
de Dios. Este decreto lo vemos en el Salmo capítulo 2. Volvamos ahí nuevamente. Salmos capítulo 2, versículo 7. Dice: yo publicaré el decreto. En el contexto del Salmo número 2, está hablando de aquellas personas, de aquellos reyes, de aquellos príncipes que se iban a amotinar en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el versículo 3 del Salmo dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que querían hacer los reyes y los príncipes de este mundo corrompido. Pero, ¿qué es lo que Dios hace contrario a eso? ¿Qué le responde? En el versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y luego hablará, ¿en qué? A ellos con su furor, en su furor, y turbará a esos hombres con su ira. Entonces, después viene: pero yo he puesto mi rey, dice él, dice Dios, sobre Sión, mi santo monte. Y entonces aparecen estas palabras: yo publicaré el decreto. Con el estudio del Salmo 2, había visto que aquí es un salmo, está hablando de un salmo mesiánico. Está mostrando al Mesías, aquel que iba a venir a redimir. Y estas palabras son de Dios, sí, pero está hablando Cristo mismo y dice: yo publicaré el decreto. Cristo mismo publicó el decreto cuando se encarnó. Y es aquí donde quiero detenerme. Cristo dijo claramente: yo. Él es el protagonista del decreto. Así que eso significa que es ¿qué? Es su decreto. Hace pertenencia a ese decreto, porque Él es el Hijo engendrado del Padre. Él es el único unigénito del Padre. A este unigénito, en Juan 3:16, se lo muestra de esa forma. En Juan 3:18 se lo muestra como el unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 4:9 se muestra a Dios enviando a su unigénito al mundo. ¿Sí? Entonces, quiero darles una definición que da un teólogo que se llama Arthur Pink. Dice de la siguiente forma: el decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Entonces, el decreto de Dios para Él es así. Es como una línea. Pero para Dios no tiene principio. Y Él lo ve así. ¿Cómo lo vemos nosotros? Y muchos teólogos lo llaman los decretos de Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros, como personas, ese decreto eterno se nos ha sido revelado en fases. ¿De qué forma? Los pactos son parte de ese decreto. Son cumplimientos que llevan hacia el fin de ese decreto. Nosotros lo vemos en partes, como los decretos. Para Dios es un solo decreto, eterno. Entonces, veamos cuáles son las características de ese decreto eterno. Son tres las que tienen acá en el tablero. Primero, ese decreto es inviolable por su creación. Ese decreto no puede ser violado. Y segundo, ese decreto es universal. Tercero, ese decreto ya ha sido determinado. Pasemos a ver el primer punto. El decreto es inviolable. Dentro de esto debemos saber que existen
dos voluntades dentro de lo que es Dios. Primero, la primera voluntad es preceptiva. Habla de sus preceptos. La ley muestra los preceptos de Dios. Ahora, las personas pueden ir en contra de eso. Nosotros como creyentes vamos constantemente en contra de eso cuando pecamos. Vamos en contra de sus preceptos. Pero hay una voluntad de Dios sobre la cual ningún ser humano, nada en la creación que sea inerte o tenga vida, va en contra de ella. Y esa es la voluntad decretiva de Dios. Dentro de esa voluntad, todo se cumple. Y es justamente de la que hablaremos dentro de este decreto inviolable. Vamos a buscar en nuestras Biblias Proverbios 19, 21. De la misma forma, el que lo tiene, levanta la mano y se pone de pie para leer. Proverbios, capítulo 19, versículo 21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. 19, 21. Escuchen. Muchos pensamientos tiene el hombre en su corazón. Muchos. Tal vez tenemos metas trazadas, tal vez tenemos muchas cosas que hacer este año, pero ¿qué es lo que dice al final? En la Reina Valera dice: el consejo de Jehová permanecerá. Todo lo que Dios hace permanece, a pesar de lo que yo esté pensando. Tal vez yo tengo programado este año conseguir un empleo mejor, pero Dios no quiere dar. Entonces, ¿qué pasa? Mis pensamientos pueden frustrarse. Vamos a ver lo que dice en Isaías capítulo 14, del 24 al 27. De igual forma, el que lo tiene se puede poner en pie. Isaías capítulo 14, del 24 al 27. El Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo he planeado, se cumplirá, tal como lo he decidido, se realizará. Destrozaré a Siria y mi tierra, la pisotearé sobre mis montes, mi pueblo dejará de llevar su yugo, ya no pesará esa carga sobre sus hombros. Y esto es lo que he determinado para cada pueblo. Esta es la mano que he extendido sobre todas las naciones. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedir? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerlo? Quiero que nos fijemos en las preguntas retóricas que hace al final. Escuchen, dice: ¿y quién lo impedirá? Si Dios lo ha determinado que pase así, ¿quién será capaz de impedirlo? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Si Él lo ha determinado, nadie puede ir en contra de ello. Nadie puede impedirlo. Y la segunda dice: ¿quién le hará retroceder? Nuevamente, la respuesta es nadie. ¿Quién lo va a hacer retroceder si el Señor dice soberanamente: voy a destruir a este pueblo? ¿Quién lo va a impedir? Nadie. Vamos a ver lo que dice en Salmos 115, versículo 3. Salmos capítulo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso lo ha hecho. Esa es una declaración muy fuerte, ni siquiera necesita ser explicada, porque es la palabra de Dios, es clara. Nuestro Dios, en el que creemos, en el que es bíblico, está en los cielos. Y todo lo que Él quiso, lo ha hecho. Todo. ¿Pero cuándo lo quiso? Desde antes de la fundación del mundo. En Salmos 135, versículo 6, lo voy a leer para ustedes. Dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos
en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y no hay nada, absolutamente nada, que pueda violar ese decreto eterno. Segundo, este decreto es universal, pero dentro de este decreto universal tenemos dos características. Primero, que este decreto universal habla de una generalidad, de manera general, como es esto. Vamos a Daniel, capítulo 4, vamos a la lectura versículos 34 y 35. Daniel, capítulo 4, ¿alguien lo tiene? Está en el Antiguo Testamento para los que no saben. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Dice, ¿quién está hablando? El rey Nabucodonosor. ¿Después de qué? En el contexto podemos ver qué pasó. Se volvió loco. ¿Por qué? Por ir en contra de Dios y de lo que Él había decretado. Y eso está en su responsabilidad. ¿Por qué? En el versículo 30 del mismo capítulo dice: habló el rey, es decir, Nabucodonosor, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Se dan cuenta cómo va en contra de Dios? Se está haciendo a él mismo dueño del poder y de la gloria que Dios le había dado a su reino. Y es en ese momento, cuando estaba hablando, que viene una voz del cielo y le dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Por quién? Por la obra de Dios soberano que lo había decretado. Entonces, todo esto nos lleva a que Dios incluso gobierna sobre las naciones. Él está gobernando la nación de Colombia. Él gobierna en Bolivia, de donde yo vengo. Él es quien está gobernando. Entonces este decreto es universal. Si Él quiere, pone un presidente, o si quiere, lo saca. ¿Sí? Entonces, este decreto es universal en la parte general, pero también es específico en su parte universal. Vamos a ver lo que dice en Job, capítulo 1, versículo 21. ¿Quién tiene el dominio absoluto de cada una de las circunstancias que nos sucede a diario? Dios. Ese es un decreto específico de lo que va a pasar, porque Él tiene dominio sobre las cosas buenas y malas que nos suceden. Vamos a ver lo que dice en Isaías capítulo 10, versículos 5 al 10. ¿Alguien lo tiene? Isaías capítulo 10. Hay quien sigue, para de mi ira, el calor de mi enojo está en su mano. Lo envió contra una nación impía, lo mandó contra un pueblo que lo enfurece, para pisotearlo y despojarlo, para pisotearlo como al barro de las calles.
Pero esto Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó. Solo busca destruir y aniquilar a muchas naciones, pues dice, ¿acaso no son los reyes todos mis jefes? ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Hamar como Arpad y Samaria como Damasco? Así como alcanzó mi mano a todos los reinos de los ídolos, reinos cuyas imágenes superaban a las de Jerusalén y de Samaria. Y así como hice con Samaria y sus dioses, también haré con Jerusalén y sus ídolos. Esto lo hizo el poder de mi mano, lo hizo mi sabiduría, porque soy inteligente. He cambiado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros como un guerrero poderoso, he derribado a sus reyes. ¿Hasta dónde? 5 al 10. Entonces, en el relato está contando de quiénes, de los asirios. ¿Qué es lo que dice? Que Dios mismo se va a encargar de usarlos. ¿Los va a usar para qué? Para juzgar a su pueblo desobediente, aquel pueblo que había ido en contra de Dios. Los va a usar dentro de su plan. ¿Para qué? Él está en control de las acciones pecaminosas de todo el mundo. Y eso es algo específico. ¿Por qué? Porque Él dice, los voy a mandar, los voy a hacer esto y los voy a hacer esto, pero ellos son responsables de esto. Porque estos asirios decían, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Sarnequis, Hamar como Arpad y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y Samaria? Entonces esta acción pecaminosa de los samarios, de los asirios, que iban a ir en contra de Jerusalén, Dios estaba bajo el control de eso y los estaba usando para su justo juicio. Proverbios 16:1 muestra que también Dios está bajo el control de las acciones libres de los hombres. ¿Alguien lo tiene? Proverbios 16:1. ¿Qué es lo que dice? Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios está al control de todo. Otro, Dios está al control de las cosas que ocurren aparentemente por azar. Para Dios no existe el azar, Él ya lo ha decretado. Para nosotros parece suerte, parece azar. Vamos a ver lo que dice en Proverbios 16:33. El mismo capítulo dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de Él. Dios decide. Para nosotros es suerte, pero Dios ya sabe lo que va a suceder. Otro, Dios está bajo el control de los detalles de nuestra vida. Salmo 139, versículo 16. ¿Alguien lo tiene? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Está bien. Salmo 139, 16, está bien. ¿Quién está hablando? David, el rey. Y dice, mi embrión vieron tus ojos. Está diciendo que el Señor también lo estaba viendo. ¿Y qué dice después? En tu libro estaban escritas todas estas cosas. Todo ya lo había decretado. Dentro de una vida específica. ¿Será que alguien dentro de la humanidad puede ver lo que sucede al más minucioso detalle en la concepción de un niño? ¿Será que han descubierto cómo se forma específicamente eso?
que ya saben ese misterio de la vida? No, pero Dios sí lo sabe, porque Él está bajo el control de todo eso. Ahora, otro decreto específico. Los asuntos de las naciones, el Señor ya lo tiene predeterminado en 2 Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. ¿Alguien lo tiene? Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por el medio de él el Señor le había dado victorias en su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Fíjense, Naamán era un general del ejército, y este hombre había sido usado para dar victorias a aquella nación. Eso ya estaba dentro del plan eterno de Dios, dentro de su decreto. Ahora, también está el control de la destrucción final de los injustos. Proverbios 16, 4. Se los doy lectura, dice así. Proverbios 16, 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día de juicio. ¿Será que alguien puede ir en contra de eso? Como dijimos al principio, es inviolable. Entonces, si Dios ya ha decretado todo lo que va a suceder en este mundo, en forma general y también de manera específica, no hay nada que se escape al control de Dios. Entonces, veamos el tercero. ¿Será que el decreto de Dios está determinado? ¿Cuál es el significado de esta persona, de esta palabra? Perdón. Dice que cuando uno ya ha determinado algo, es que ese algo puede ser algo particular o puede tener características que están bien definidas. Bueno, para Dios es uno, particularmente hablando, porque es el decreto. Para nosotros, y como lo vemos, son características del decreto de Dios que nos muestra alrededor de la historia. Entonces, si está determinado este decreto para Dios, y según lo que lees, es un decreto santo, sabio y soberanamente salido de su propia voluntad. Vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 11, 33 y 34. Romanos 11, 33, 34, dice así. Qué profundas son las riquezas de Dios, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios, que hay indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Fíjense en las dos preguntas últimas. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. Y la segunda pregunta, ¿o quién fue su consejero? ¿Será que alguien le ha aconsejado a Dios para que haga todo lo que vemos a diario? ¿Todo lo que ha pasado en la historia de la redención? ¿Será que él recibió consejo de alguien? No. Entonces es su voluntad, es su sabiduría actuando en el decreto eterno. Vamos a ver lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció? ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. Nadie la conoció. Entonces, este decreto ha sido determinado, ha sido trazado
desde antes de la fundación del mundo, y lo que vemos a diario y lo que vemos en la Biblia, en todo lo que sucede dentro de la historia, Dios ya lo ha determinado así, en su sabiduría y en su santa y soberana voluntad. Hermanos, volvamos al Salmo capítulo 2 para terminar con esto. Salmos capítulo 2, que leímos al principio. Recuerden lo que les dije. Estas son las palabras de Cristo. Y en Juan capítulo 1, versículo 17, encontramos a este mismo hablando. Es el mismo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 17, versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. Todo había sido trazado de tal forma que la humanidad no podía violar el decreto, porque este decreto ya había sido determinado y era universal. Estaba dirigido hacia una meta. ¿Cuál era la meta? Glorificar al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo Santo, que es Cristo, es el único que glorificó perfectamente al Padre. Ese era el decreto. Versículo 5 del mismo capítulo en Juan dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios se ama a sí mismo, porque Cristo es Dios, porque el Padre es Dios, porque ellos se aman. ¿Y quién mejor para glorificar a Dios que Dios mismo? El Hijo. En esta oración de Juan le está diciendo al Señor: los planes que realizamos desde antes de la fundación del mundo se están cumpliendo. Y a esta hora exacta, determinada, en este momento y circunstancia precisa, es lo que tú has determinado. Este es el decreto. Esa es la hora exacta. Ya había llegado la hora de que el Hijo glorifique al Padre. Después dice: Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Los apóstoles eran representación de la iglesia. Les está hablando a ellos como iglesia. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Cristo está inmerso en el decreto de Dios desde la eternidad. Cristo es eterno, el decreto es eterno. Dios el Padre decidió enviar a la segunda persona de la Trinidad a este mundo. Y Cristo, como la segunda persona de la Santa Trinidad, decidió obedecer a ese decreto. Cristo es lo mejor de toda la historia de este mundo, porque nosotros nacimos en un momento determinado de la historia, ¿sí? Cada uno nació en el momento preciso que Dios lo quiso. Pero hay una diferencia con Cristo, y es que Cristo fue anunciado desde el Antiguo Testamento.
fueron miles de años antes. Miles de años antes ya Cristo estaba siendo esperado. Nosotros no. ¿Será que alguien dijo, bueno, Jeremías va a nacer en 1987, va a venir a Colombia a sus 27 años? O sea, ¿será que alguien dijo eso de mí? No. Pero ¿qué dice la Biblia de Cristo? Cristo en el Antiguo Testamento dice que vendrá un día como aquel unigénito del Padre, engendrado desde la eternidad, como la segunda persona de la Trinidad encarnada. Entonces Cristo fue esperado desde la antigüedad, nosotros no, Él sí. Esa es la diferencia. Cristo era esperado y nació, vivió según el tiempo que fue determinado. Hermanos, como aplicaciones acerca del decreto de Dios y qué es lo que debe producir en nosotros. No es hipercalvinismo y tampoco es arminianismo. No querramos reducir el decreto de Dios, pero tampoco querramos agrandarlo más de lo que es, como los hipercalvinistas. El anhelo ferviente del Hijo es que nosotros estemos en su gloria. Ese es el anhelo de Cristo, que aquellos que ha escogido desde antes de la fundación del mundo estén con Él en su gloria. Segundo, esta doctrina nos debe llevar a adorar a Dios por su soberanía. ¿Por qué digo esto? Les invito a ir a Job, capítulo 1 nuevamente, y les doy lectura del versículo 21. Dice así: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Un versículo antes que dice, ¿qué pasó? Job había sido despojado de todo lo que tenía. ¿Será que las circunstancias a nosotros como creyentes nos afectan para alabar a Dios? Cuando la misericordia y gracia de Dios cae sobre nuestras vidas y todo está perfectamente bien a nuestros ojos, nosotros alabamos y decimos, Señor, gracias porque me has dado todo lo que tengo, porque tengo ropa, porque tengo comida, porque me has dado un carro, porque no necesito nada más. Gracias. Pero ¿qué pasa si como a Job se te quita todo lo que tienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a alabar? ¿O vas a levantar tu puño contra él y le vas a decir, ¿por qué me has quitado estas cosas que me pertenecían? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Job dice que se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró a Dios por todo lo que había hecho en su vida. Habían muerto sus hijos, sus tierras fueron quitadas, todo el ganado que tenía se le fue arrebatado por Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Adoró. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando Dios decide no darnos algo o quitarnos algo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Lo adoramos o vamos en contra de Él? ¿O reclamamos en contra de Él? Siempre tengamos en mente que todo lo que Dios hace obra para bien, porque Dios es bueno y no puede salir nada malo de Él. Entonces, si alguna circunstancia está afectando nuestras vidas, sea buena o sea mala, debemos que postrarnos y decirle, Señor, gracias, porque tú que estás en el dominio de todo, has predispuesto que sea así. Porque si en este momento no tengo trabajo, es porque tú lo quieres. Pero cuando tenga trabajo, será porque también tú lo quieres.
Hermanos, el decreto de Dios no debe llevarnos a alejarnos de Él. Más bien nos debe llevar a humillarnos delante de ese Dios santo y soberano que ha decretado todas las cosas, porque tenemos confianza en Él. Porque todo lo que Dios